títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio de los derechos literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativo o de participación y de tradición o representación de mercancías, según el artículo 619 del Código de Comercio. Bueno, gracias el surgimiento tardío de los demás títulos valores, se entiende que todos los títulos valores se acogieron a las normas o a las reglas generales del vencimiento de la letra de cambio. En ese entendido, se tiene que todas las formas de vencimiento de los títulos valores se encuentran regulados por el artículo 673 del Código del Comercio, el cual indica las posibilidades de vencimiento de la letra de cambio. En esa medida, este artículo nos dice que la letra de cambio puede ser girada a la vista a un día cierto, determinado o no, con vencimientos ciertos sucesivos y a un día cierto después de la fecha o de la vista. En esa medida, entraremos a explicar una de estas formas. Por ende, le daré paso a mi compañera Ingrid para que exponga la forma de determinación a la vista. Para dar continuidad a la exposición diremos que los títulos valores, en este caso la letra de cambio, por lo general contienen una fecha de vencimiento, pero en el caso de que no la contengan, el artículo 673 del Código de Comercio estableció las posibilidades de vencimiento en las letras de cambio. La letra de cambio puede ser girada a la vista. Este primer numeral ha establecido que se da por entendido el vencimiento de ese título valor a la vista, lo que quiere decir que el vencimiento se consagra con la presentación de la letra de cambio por parte del acreedor al deudor para que éste cumpla con dicha obligación. En el caso de que el vencimiento de la letra de cambio se dé en razón de dicho numeral, el artículo 692 del Código de Comercio determina que la presentación para el pago de la letra a la vista deberá hacerse dentro del año que siga a la fecha del título. Formas de vencimiento a un día cierto, sea determinado o no. En el primer título vamos a hacer referencia a un día cierto, el cual es aquel que está en el calendario, es decir, cuando C le da la orden a A para pagarle a él mismo. La forma de vencimiento debe ir de la siguiente manera. El día 10 de diciembre de 2020 es un día cierto y determinado y significa que se debe presentar a más tardar en esta fecha para que se pague o dentro de los 8 días siguientes a este vencimiento. Cuando no se presenta el pago dentro de los 8 días siguientes, hay una consecuencia, la cual es la caducidad de las acciones cambiarias del regreso. Ahora bien, en el segundo título, cuando no es determinado, implica que haya un día determinado, es decir, pueden ser 7 días, una semana o la Navidad de 2020, como ejemplo. De esta forma, el vencimiento se tiene muy en cuenta la fecha de creación de la letra de cambio, siendo este un requisito que sirve para determinar la fecha de exigibilidad del título valor, o sea, al momento en que C puede cobrar los 20 millones, sean en 7 días, una semana o a la Navidad de 2020, los cuales se cuentan a partir de esa fecha de creación. Cuando no aparece este requisito de la fecha de creación, es pertinente dirigirse al artículo 621 para poder establecer cuándo se hizo la entrega negocial del título y a partir de ahí determinar la exigibilidad del mismo. Que corresponde, se le ha dado como una determinación de pagos escalonados. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que los pagos,
el pago, ¿sí?, de la totalidad de la obligación se dará mediante unos plazos, ¿sí?, o unas cuotas, para llamarlo pues el término más correcto, sí, unas cuotas en las cuales se pretende garantizar pues el pago de la totalidad de la obligación, ¿sí? Estas, un ejemplo, pongámosle una letra de cambio, el valor son 200.000 pesos, ¿sí? Esta letra de cambio se pacta realizar 4 pagos de 50.000 pesos, ¿sí? Si dicha letra de cambio, la creación de esta fue el 13 de enero, ¿sí?, la primera cuota se cancelará el 13 de febrero y así sucesivamente hasta cancelar las 4 cuotas por la totalidad del monto que se ha prestado, ¿sí? ¿Qué se ha pretendido? Que se anexe en dichas formas de pago la inclusión de las cláusulas aceleratorias, ¿sí? ¿Qué se pretende con la inclusión de esas cláusulas aceleratorias? Que no se necesite, ¿sí?, o que no se lleve a cabo que se incumpla, o sea, que se llegue hasta el final del incumplimiento de dicha obligación para poder efectivizar adelantar un proceso ejecutivo, sino que apenas se evidencie el incumplimiento de la primera cuota, mediante estas cláusulas aceleratorias se puede efectivizar el pago y la totalidad de dicho título valor por el proceso ejecutivo correspondiente. Después de la vista. El vencimiento después de la fecha consiste en cuanto a la presentación cambiaria se vence al haberse transcurrido el plazo ya pactado. Puede ser que este tarde días, meses o incluso hasta años. En cuanto al vencimiento después de la vista, es un caso en especial para las órdenes de pago, que parten del día de la presentación que se le hace al girador para que dé su aceptación, de conformidad con el Código de Comercio, que es el mismo que regula las letras de cambio. Cabe resaltar que se deben de tener en cuenta unos presupuestos. Estos se encuentran señalados en el artículo 829 del Código de Comercio. Estos son necesarios para que se pueda realizar la contabilización de los plazos, evitando así que estos se lleguen a vencer. Gracias. Una vez analizada la forma de vencimiento de los títulos valores, cabe resaltar que según José Alberto Gaitán Martínez, en su libro Lecciones sobre títulos valores, establece otras formas de vencimiento de los títulos valores a días ciertos. A eso hace referencia que en la misma obra mercantil se establecen otras formas de vencimiento producto de la autonomía privada de los intervinientes cambiarios, cuando en el lugar de las determinaciones previstas en el artículo 673 del Código de Comercio se utilizan otras expresiones convencionales, tales como principios, mediados, fines de mes, caso en el que el vencimiento ocurre los primeros días o últimos días de cada mes correspondiente. Así lo establece el artículo 674 de la obra mercantil. De igual modo, también existen los vencimientos comunes o solares. Del mismo modo se pueden utilizar expresiones como una semana, 2 semanas, una quincena o medio mes. Y el vencimiento va a ocurrir en un plazo de 8 o 15 días comunes o solares respectivamente, como expresamente lo estatuye el artículo 675 del Código de Comercio. Cabe resaltar que en cuanto a las formas de vencimiento de los títulos valores, son propios de la letra de cambio, como lo dije anteriormente, pero se entiende que todos estos modos de vencimiento también son propios del pagaré y de las facturas cambiarias.